Patricio Vargas y Paz, alumno del octavo semestre para el OC1 de la carrera de Ingeniería de Tecnologías de la Información en línea. A continuación, les voy a exponer acerca de la lógica difusa y conjuntos difusos, ya que a lo largo de esta presentación exploraremos cómo esta tecnología permite a las máquinas interpretar el mundo humano superando las limitaciones tradicionales de los sistemas binarios. El nacimiento de la idea, como podemos observar en la pantalla, nos remontamos al año de 1965, donde el doctor Lotfi Asadeb, un matemático e ingeniero que revolucionó la informática, con su artículo fundacional titulado Fuzzy-Set, se dio cuenta de que los sistemas binarios tradicionales de las computadoras eran incapaces de modelar la complejidad y la ambigüedad del razonamiento humano y de los sistemas reales. Él propuso que la mente humana no trabaje con cajas cerradas o categorías estrictas, sino que operáramos constantemente en un espectro o gradiente de pertenencia. Blanco, negro o escala de grises. Para ilustrar esto, comparemos la lógica clásica con la lógica difusa. La lógica clásica, que viene desde Aristóteles, se basa en una afirmación que es 100% verdadera o 100% falsa. Es un mundo binario de unos y ceros donde no maneja la incertidumbre. En cambio, la lógica difusa introduce valores intermedios en un intervalo continuo entre cero y 1. Esto nos permite capturar matemáticamente matices del lenguaje cotidiano como muy poco o bastante, mientras que la lógica clásica es ideal para circuitos digitales exactos, ya que la difusa brilla en el control de sistemas complejos, la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, donde las decisiones no siempre son un absoluto sí o no. Los conjuntos difusos y funciones de pertenencia. Aquí nos lleva a definir matemáticamente que los conjuntos difusos son un conjunto convencional, un elemento que pertenece o no pertenece. Un conjunto difuso, cada elemento tiene un grado de pertenencia definido por una función de membresía, eh, expresada matemáticamente en el rango de cero y 1. ¿Cómo graficamos este grado de verdad? Usamos herramientas matemáticas llamadas funciones de pertenencia. Las más comunes son el triangular, que es muy simple y económica a nivel de computador; el trapezoidal, útil cuando tenemos un rango o meseta de estabilidad; y la gaussiana, que sirve para representar transiciones mucho más suaves y naturales. El puente del lenguaje humano, una de las mayores ventajas de la lógica difusa es que actúa como un puente hacia el lenguaje humano o a través de las variables lingüísticas. Esto permite que las máquinas entiendan conceptos cualitativos y no solo números fríos. Esta estructura se compone de tres elementos. Primero, la variable, que es el concepto general a medir, por ejemplo, la temperatura. Segundo, los valores, que son etiquetas como frío, tibio o caliente, y que definen los estados del sistema. Y tercero, las modificaciones o ejes, palabras como muy, muy o poco, que alteran matemáticamente la forma de la fusión difusa. Eh, en la estructura de interferencia y fusificación, ¿cómo procesa todo esto una computadora? Mediante un sistema de interferencia difusa o FIT. Este sistema no es lineal, toma datos precisos de la realidad, los procesa usando la lógica humana y devuelve una acción concreta, permitiendo controlar sistemas complejos sin necesidad de ecuaciones diferenciales matemáticas exactas. El primer paso de este flujo es la fusificación. Aquí el sistema recibe una entrada CRISP o nítida, por ejemplo, un valor numérico exacto de un sensor que marca 25 grados centígrados. Luego, mediante el mapeo difuso, el sistema calcula el grado de verdadera para cada conjunto. Así es que esos 25 grados centígrados podrían pasar a interpretarse de forma simultánea como un 0.2 de grado en frío y un 0.8 de tibio. El cerebro, podemos decir que las reglas de inferencia y la difusión, una vez que tenemos los datos traducidos al mundo difuso, pasamos al cerebro de este sistema. La base de reglas y el motor de inferencia, las reglas se estructuran en forma condicional
Si entonces, por ejemplo, si la temperatura es caliente y la humedad es alta, entonces el ventilador es rápido. El motor de inferencia evalúa qué reglas se activan y combinan sus resultados. Finalmente, necesitamos regresar a la realidad mediante la defusificación, como las máquinas o los actuadores físicos. No entienden de conceptos difusos, transformamos el resultado en un valor numérico único y nítido. El método más utilizado es el de la centroide, que básicamente calcula el punto de equilibrio geométrico de la superficie resultado o del resultante para darnos, por ejemplo, un porcentaje exacto de potencia. Impacto en el mundo real. Para cerrar, es importante destacar que la lógica difusa no es solo teoría, tiene un enorme impacto en el mundo real. En el diagrama podemos observar eh, el ejemplo de un controlador difuso para una lavadora inteligente, lo cual analiza entradas como el tipo y nivel de suciedad de la ropa para calcular el tiempo óptimo de lavado, pero va mucho más allá. Se aplican los electrodomésticos eficientes en la industria automotriz para los frenos ABS y el control de, el crucero. En medicina para sistemas expertos, el diagnóstico asistido por mucho, y en finanzas para la evaluación de riesgos y detección de fraudes. Aquí podemos observar la biografía. Buenas noches, ingeniero David Fernando Valle Medina, máster, docente de la materia de inteligencia artificial de octavo semestre, paralelo segundo. Los saluda el estudiante César Giovanni Chamo Romera, con el objetivo de presentar, continuar con la exposición, ¿no? Por eso voy a proceder a compartir mi pantalla y voy a presentar. Bueno, en este caso voy a hablar sobre Mandami y su género, ¿no? Ya que que comprende la forma interactiva en esta presentación de los dos métodos de inferencia difusa más utilizados en el control de inteligencia de la toma de decisiones, ¿no? Eh, Podría decir, ¿no?, que la base del sistema de inferencia difusa es un sistema de inferencia difusa en un marco de trabajo computacional basado en la teoría, ¿no?, de conjuntos, ya que basado en la teoría de conjuntos difusos, reglas de sí entonces y razonamiento difuso, en lugar de evaluar afirmaciones de forma binaria, ¿no?, no son falsos o verdaderos, 0 o 1, el que permite grados de pertenencia intermedios, ¿no? Eh, Podríamos definir en 3 pasos el sistema de inferencia difusa, ¿no? Un sistema de inferencia difusa mapea entrada, nitidez a salida nítida, ¿no? Usando lógica de grados entre 0 y 1. En este caso, la fusificación convierte entradas reales nítidas en grados de pertenencia difuso, ¿no? Asimismo, la evaluación de reglas aplica operadores lógicos, como son la conjunción, la división, para disparar las reglas de base. De la misma manera, como tercer paso, tenemos la defusificación, que transforma la salida difusa agregada, dando de vuelta un valor numérico nítido. Podemos observar en este flujo, como un breve ejemplo, la entrada nítida en temperatura, haciendo referencia a un aire acondicionado, ¿no?, que está en 24 grados centígrados. Tenemos el conjunto difuso, que está en calor de 0.6 y templado está en 0.4. El motor de diferencia sigue reglas, no, sí, entonces. Y la tercera, la agregación de salida difusa, ¿no? Tenemos por último la salida nítida, potencia de AC igual a 65%. Bueno, el método de Mandami es propuesto en 1975
por Ebrahim Mandami. En este método, tanto las variables de entrada como las de salida se describen mediante términos lingüísticos usando funciones pertenecientes difusas, bajo, medio y alto. Ya. Entonces, su estructura y regla es la siguiente. Si X es A y Y es B, entonces Z es igual a C. Ese es el conjunto difuso. La desificación estándar requiere un proceso de integración complejo sobre una área geométrica, ya que generalmente el método del centroide o centro de gravedad es el que va a actuar. Asimismo tenemos que el método de Mandami es intuitivo y lingüístico, ¿no? El método de Sugeno es matemático y eficiente, propuesto en 1985 por Takagi Sugeno y Kan, ¿no? Las entradas son difusas, pero la consecuencia de salida es una función matemática constante lineal de las variables de entradas nítidas. Se debe su estructura de regla el siguiente orden. Si X es A y Y es a B, entonces Z igual a P X más Q y por R, ¿no? Función lineal. La desificación estándar se calcula mediante la media ponderada de las consecuentes individuales, evitando así costosas integraciones. Ideal para el control automático y automatización usando algoritmos genéticos o redes neuronales, ¿no? Una diferencia clave entre el método de Mandami y Sugeno, ¿no? Las consecuencias podría ser la salida, ya que es consecuente. Es un conjunto, el método de Mandami es un conjunto difuso lingüístico. Podemos tomar un breve ejemplo, la velocidad alta. Matemáticamente utiliza integrales para hallar el centroide geométrico del área combinada. Su uso ideal es cuando se diseña un sistema con la experiencia lingüística, ¿no? E intuitiva, como lo puede ser un ser humano, ¿no? Asimismo, el método de Sugeno, su consecuencia de salida es una función matemática constante, pero esta es lineal. ¿Ya? Matemáticamente evita integrales, calcula la media ponderada de los resultados de cada regla, ¿no? Su uso ideal es para control en tiempo real, automatización computacional y optimización matemática a través de redes neuronales, ¿no? Como una diferencia, ¿no? Podemos visualizar el proceso paso a paso. La fusificación calcula la pertenencia de las variables de entrada de su respectivo conjunto difuso. La evaluación de reglas se aplican operadores difusos, min de pro para y, mag de suma para o, para obtener la fuerza de disparo de la regla. Asimismo, la implicación o agregación, Mandami recorta escala de las funciones, ¿no? De salida. Sugeno evalúa los valores nítidos de cada consecuencia. Y por último tenemos la desfusificación. Mandami calcula el centroide del área agregada mientras Sugeno ejecuta la media ponderada. Eh, Vamos a hacer lo que es una comparación detallada, ya más detallada. En este caso tenemos los dos métodos como criterio de evaluación. Tenemos el método de Mandami como el método de Sugeno. Primeramente, su naturaleza de salida. En los conjuntos difusos, la salida tiene funciones de pertenencia completas. Su método es de campanas triangulares, ¿no? En cambio, el método de Sugeno, su naturaleza de salida son los valores nítidos, funciones matemáticas constantes o polinomiales de los polinomios
de entrada, ¿no? La defusificación requiere un cálculo pesado de integración numérica en el dominio, ¿no? Podría ser en el centroide. En cambio, el método subgeno, sencilla división y multiplicación matemática, una media ponderada de las consecuentes, ¿no? Si no tenemos como interpretación lingüística. Como decía el método Mandami, es muy alta las reglas, son descriptivas tanto en las premisas como en las consecuencias. En cambio, el método subgeno es moderada, baja. Es difícil escribir una salida en términos puramente humanos si se usa una ecuación matemática. Los costos computacionales. El método de Mandami, que tiene un costo elevado, ¿no? Puede ser prohibitivo para microcontroladores en sistemas embebidos de respuesta en microsegundos. En cambio, el método subgeno es extremadamente bajo, es ideal para hardware embebido de sistemas en tiempo real y chip de sencillo y rápido. Aproximación de función. Podemos decir que el método de Mandami es excelente para modelado cualitativo a partir de conocimientos de expertos, ¿no? El método de subgeno en la aproximación de funciones es altamente preciso para modelar sistemas no lineales complejos a partir de datos experimentales. La sintonización dinámica. El método de Mandami es complicada, ya que los parámetros geométricos de salida pueden ser confusos de cambiar dinámicamente. Así como el método de subgeno es excelente, se adapta perfectamente a los algoritmos adoptivos, ¿no? Uno de ellos puede ser ANFI y los optimizadores. ¿Cuándo, cuándo debemos usar el método de Mandani, ¿no? Cuando el sistema de control se va a diseñar con base en la experiencia intuitiva de un operario humano, ¿no? También se puede utilizar cuando sea crítico, explicable el razonamiento del sistema a un no experto. Un ejemplo, sistemas de recomendación médica o créditos bancarios. También se puede utilizar cuando la salida debe cambiar gradualmente en lugar de saltar rápidamente. ¿Cuándo usar sujeto? Cuando necesitas en el sistema tiempo real dinámico, por ejemplo, pues usando los drones, robótica, inyectores de motor. También lo podemos usar el método subgeno cuando planeas ajustar de forma automática los conjuntos usando técnicas como redes neuronales artificiales. Asimismo, podemos utilizarlo cuando buscas garantizar una continuidad matemática suave en la salida sin picos geométricos, ¿no? Inesperados. Ahora vamos a simular algo, algo para explicar un poquito mejor la exposición en base práctica, ¿no? Problema clásico de la propina, ¿no? Aquí vamos a hacer las variables cuando hay una calidad de servicio y cuando hay una buena calidad de servicio y cuando hay una mala calidad de servicio. De comida, perdón. Tenemos lo que es la fusificación, el grado de pertenencia. En este caso tenemos la salida de todo está bien, ¿no? Pero vamos a ir variando los valores para ir observando. Entonces nos dice, aquí nos dice, tenemos un 17,91% y vamos a calidad de servicio y calidad de comida. Nos da un disparo de 0,22. Si el servicio es malo o la comida es mala, Mandani da propina, la propina es poco. Rectangular en 0,5 y 10, ¿no? 0. Bueno, su propina es el 5% constante, dice. Tenemos una comida mala y, bueno, eso lo vemos ahí está el 5%, dice.
y como lo observamos en el método de Mandami, está acá en forma triangular y el método de Sugeno está en método lineal, ¿no? Nos dice que está en 0.5 disparo. Vamos a seguir moviendo las variables. Tenemos en este caso aproximadamente el servicio, ¿no? Variable de entrada del servicio está en 3, ¿no? Aproximadamente en 2.5, ¿no? Aquí dice en 2.5 más o menos. Y nos encontramos aquí más o menos, nos encontramos en 0.52, que está mal. Ya. Si le aumentamos la calidad de servicio, va a ser excelente, pero la comida se va a mantener mala, ¿no? En un 0.80 y si está cerca de que esté mala la comida. Bueno, vamos a variar la comida y va a variar. Entonces, tenemos un grado de satisfacción de, de 1, ¿no? Eh, Tenemos 25%, ¿no? Ya, ahora, como una breve conclusión, podría decirnos, como estudiante de la carrera, ¿no? De Ingeniería en Tecnología de la Información, que ambos métodos son muy buenos, ¿no? Ya que permiten ver de forma visual cómo, interactúan, ¿no? Y se puede escribir la fusificación y la defusificación, ¿no? Ya, de la misma manera, se puede manifestar que cada uno de estos métodos tiene su uso, ¿no? Ya que Mandami, la salida siempre cambia gradualmente en lugar de saltar rápidamente. En cambio, Sugeno busca garantizar una continuidad matemática suave en niveles de salida sin picos geométricos. Como estudiante, valga la redundancia, de la carrera de Ingeniería de Tecnología de Información, a través de estos conceptos y esta simulación, esperando como futuro profesional en el área de tecnología de la información, poner en práctica cada uno de estos y más que todo poder entender cómo se da el proceso de fusificación y desfusificación, ya que hoy en día tenemos la mayoría de artefactos que usamos, ¿no? Eléctricos, usan esta tecnología, ¿no? Lo cual nos permite entender cómo estos aparatos internamente funcionan, ¿no? Buen ingeniero, y esta es la bibliografía que me he basado para la realización de la presente exposición. Que tenga buen día, ingeniero. Gracias. Muy buenas noches, ingeniero Fernando David Valle Medina. Mi nombre es Edison Vicente Armendáriz Rodríguez. Y pues en la parte en la que a mí me comprende, en continuar con la actividad, yo voy a hablar acerca de las librerías de sistemas difusos en Python. Los sistemas difusos forman parte de la inteligencia artificial y permiten trabajar con información imprecisa o incierta. En lugar de utilizar únicamente valores verdaderos o falsos, emplean grados de pertenencia, lo que nos hace muy útiles para simular el razonamiento humano. Para implementar estos sistemas en Python existen diferentes librerías que facilitan la creación de funciones de membresía, reglas difusas y motores o inferencias.
Estas herramientas se utilizan en las áreas como el control de la industria, de la robótica, la automatización, los sistemas expertos y la toma de decisiones inteligentes. Aquí voy a hablar acerca de las principales librerías de sistemas difusos. En Python existen varias librerías para desarrollar sistemas difusos. La primera es Scikit-Fuzzy, considerada la más popular y utilizada en la universidad debido a su facilidad de uso. Tenemos también la PyT2FLS. Está orientada a los sistemas difusos tipo 2, que permite manejar un mayor nivel de incertidumbre. También tenemos la SimFull. Es una herramienta robusta utilizada en aplicaciones industriales y soporta varios métodos de interferencia. Finalmente, la FuzzLogit es una librería ligera, ideal para aprender los conceptos básicos de la lógica difusa. Al comparar estas librerías, podemos observar que cada una tiene características diferentes. Scikit-Fuzzy destaca porque es más sencilla y posee una gran cantidad de documentación. Por eso es la más utilizada en el ámbito educativo. La PTY-T2FLS permite trabajar con lógica difusa tipo 2, que ofrece mayor precisión cuando existen datos muy inciertos. La SimFull facilita la programación de sistemas difusos gracias a la estructura simple. Eh, mm, sí, pensé que no había grabado. Bueno, estamos bien. A ver, estaba hablando de la SimFull. Sí, que facilita la programación de sistemas difusos gracias a la estructura simple. La Fuzzlight es una de las opciones más completas para las aplicaciones industriales, ya que soporta diferentes métodos de interferencia, entre ellos Manlani y Sugen. Por último, tenemos el Fuzzlight, que es una alternativa básica para quienes están iniciando en este campo. Ahora voy a hablar de un ejemplo de Scikit-Fuzzy. Este es un ejemplo sencillo utilizando Scikit-Fuzzy. Primero se importa la librería INUMPY, después se define un rango de valores desde 0 hasta 10. Luego se crean tres funciones de membresía triangulares bajo, medio y alto. Estas funciones permiten que un valor pertenezca parcialmente a más de una categoría. Por ejemplo, una temperatura de 5 grados podría ser considerada parcialmente baja y parcialmente media, algo que no sería posible con la lógica clásica. Las librerías de sistemas difusos tienen numerosas aplicaciones. En robótica ayudan a controlar movimientos y decisiones. En los aires acondicionados y lavadores inteligentes regulan automáticamente su funcionamiento. En medicina apoyan el diagnóstico de enfermedades cuando existen incertidumbre. En la industria se utilizan para controlar los procesos complejos y mejorar la eficiencia de la producción. Además, son muy importantes en el sistema expertos y en diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Y pues como conclusión, Python ofrece diversas herramientas para implementar sistemas difusos. SkitFuzzy es más recomendable para estudiantes y proyectos académicos debido a su facilidad de uso. Sin embargo, existen otras alternativas, eh, como PT y T2FLS, Simfull y el Fuzzlight, que se adaptan a las necesidades más específicas. En general, estas librerías permiten desarrollar sistemas inteligentes capaces
de trabajar con información imprecisa, acercándose al comportamiento de las máquinas y al razonamiento humano. Esa ha sido toda mi parte. A continuación, mis compañeros. Y pues bueno, como parte final, tengo la bibliografía de donde se obtuvo la información, ¿no? Aquí se puede evidenciar de dónde se obtuvo la información y de esa manera damos por concluido nuestra actividad. Ahora sí, a continuación, mi compañera. Buen día, ingeniero Fernando David Valle Medina. Le saluda el estudiante Emanuel Cárdenas Díaz. Voy a continuar con la exposición. Con esto voy a compartir pantalla para que pueda verificar. Eh, Voy a presentar el taller 2 de la luz muy difusa. En este caso, se ha exportado las librerías necesarias. Para esto, se ejecuta cada línea de código. En este caso ya está realizado. Los primeros pasos que se ha dado, examinar cada línea de código. Entonces, he podido ver que el código funciona normalmente. Para esto, lo que voy a hacer es llegar hasta la segunda parte, donde toca como exposición, con cada una de las funciones que se ha definido. En este caso, función Tran. eh, Verificamos su funcionamiento. Bueno, y entonces comenzamos. Eh, Taller 2, construcción de funciones de membresía. Tras ver la función de membresía con transiciones lineales bruscas, como son la singletona triangular y la trapezoidal. En esta sesión avanzamos a funciones suaves y continuas que modelan nuestro criterio humano, fenómeno natural. En este caso trataremos de completar el taller como son tres familias gaussianas, son la de campana generalizada, que es la B, la sinuosidal, la que es la C. Bueno, entonces nada del código, pero no está completo. Primeramente para esto, el propósito de la adopción, en este caso, la de ASUB, puede presentar una campaña simétrica y suave, utilizando la pertenencia debe crecer anualmente desde un pico central, ¿no? Bueno, entonces, para esto ya he completado mi código, he definido la función, ya está definida, perdón, la función GAO, lo que genera el código. Se llama parámetro cero ya que sub cero ya que parámetro de 1. Pero para esto se ha implementado lo que es la fórmula matemática. Entonces para esto estoy llamando a la función upload punto exponencial que representa los valores que voy a tomar elevado a la x menos x sub cero, que es la y dividido para sí. Todo esto elevado al cuadrado. Esto sería la fórmula matemática. Cuando este valor, caso contrario, me retorna -1. Entonces, ejecutamos el código. Todo esto se debe a modelos matemáticos. Entonces, verificamos la función, ¿no? Ejecutamos la función y observamos cómo nos da, verificamos el funcionamiento de la función. Para eso aquí va a ser igual a la variable, la librería NumPy y pase. Entonces, nos va a dar que m causó va a ser de 5 más sub cero. Entonces, la respuesta, si x t igual 6mx iguales a 0,6, se nos forma la imagen. Entonces, con esto estamos verificando que nuestra función está trabajando, eh, que está funcionando muy bien. El código lo hemos puesto muy bien.
gracias al modelo matemático y a la ecuación matemática. Bueno, nos vamos a hacer un segundo bloque de código. Lo ejecutamos, así mismo de la misma manera. Hemos definido una función, la función ver, así mismo le mandamos el parámetro de x, parámetro cero, parámetro 1x sub 0 y el parámetro 2. Bueno, en este caso, a propósito, esto ofrece una mayor flexibilidad, permite campanas muy suaves hasta perfiles planos y costados abruptos. Como observamos, un parámetro a b y x sub 0. X sub 0 es la posición del máximo, ¿no? De ahí es el ancho, en escala horizontal que determina cuánto se extiende la campana. De forma controla la pendiente lateralidad mayor de B, puse costado más empinado, número más plano. Y asimismo, para esto tengo que tener en cuenta la fórmula matemática. Si es mayor a cero y B es mayor a cero, implementar. Entonces aquí estoy usando el operador lógico A, que se cumple la función. Entonces me va la fórmula matemática, que es uno dividido para uno más x menos c sobre a. En este a, x representa sub 0, perdón, x menos c menos x sub 0 dividido para a elevado esto a 2b, 2 veces b. Bueno, eso contaría una petona menos 1. Vamos a verificar la funcionalidad. En este caso, para este portamos la librería matplotlib.plypop y verificamos el funcionamiento de la función. Llamamos la función núcleo, le botamos núcleo, perdón, y comenzamos a graficar. En este caso, si x es igual a cm, x de la función, el valor va a ser igual a 0.99984. Bueno, eh, de la misma manera hemos implementado la función sin, lo que sería la última función que le pertenece a Simogray, perdón. Para esto importamos la librería NumPy. Bueno, entonces al implementar esta función, el propósito es demoler las transiciones abiertas no cerradas útiles para conceptos que aumentan monóticamente un nivel muy alto o muy bajo. Los parámetros son, en este caso, A y X sub 0. El parámetro A toma un valor de 0 y el parámetro de X sub 0 un valor de 1. Vamos a usar el try. Para esto, la expresión matemática es necesaria que saber su fórmula matemática, donde la función u sub x es igual a 1 sobre 1 más no a la np punto exponencial, que es el numpy, menos a por x menos x sub 0, que es excepción, que hace cualquier error imprevisto el cálculo retornará menos 1, para que no nos dé un error. Aquí se queda un error si nos da un error. Se sigue repitiendo, pero no se cae la función. Vamos a ejecutar y vamos a aplicar su funcionamiento de la función, donde x np linspace, vamos a tomar un rango
A James Succer es igual a 1,5. Bueno, XT va a ser igual. Ahí nos sale. Imprimimos. Si XT es igual a 6 de la función MX, me va a ser un valor de 0,7310. Bueno, bueno, ahora ya hemos cumplido hasta aquí lo que es el código. Podemos hacer una breve comparación entre cada una de ellas. Estas funciones, por ejemplo, la opción la opción versus la ver, formas opción y ver, ya que son simétricas y de que es potencial controladas por el ver, que esta añade el parámetro B para ajustar la cuadratura del seno, de la cima, perdón. Bueno, así mismo podemos hacer una breve comparación de la campana versus signoidea. Las campanas morenas amplias tendencias centradas en la signoidea, digamos la signoidea. Ya. La campana morenas pertenece centrada, concepto borroso con valor máximo intermedio. La signoidea morena pertenece al acumulativo o unilaterales, eh, ya que esta crean conceptos que crecen o decrecen con X. Uso práctico. Para esto, yo elegiría la opción A para selecciones sabias y simétricas. Y el que ver, no necesitas ajustar cómo se plano o apoyarse la cima, sin cuando el concepto no sea cerrado, sino una transición hacia un extremo. Bueno, como una breve conclusión, como estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, puedo concluir que estas funciones contienen una aplicación de la membresía, permitiendo modelar de picos simétricos y ajustables hasta transiciones unilaterales suaves, acercándose los modelos difusos a criterios humanos y fenómenos naturales, esperando como futuro profesional poder implementar cada una de estas funciones en un área de la vida cotidiana, ya que la tecnología de la información hoy en día es tan necesaria, las cuales deben estar presentes en todo campo de un entorno de la vida diaria. Buen ingeniero, que tengan un buen día. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Giovanni Ramírez de Tecnología de la Información. A continuación, comparto pantalla. El tema que se me asignó fue sobre un ejemplo de un controlador difuso, donde vamos a colocar y a realizarlo a través de Google Colab. Mm, Abrimos Google Colab y nos vamos a subir el archivo del ejemplo de un controlador difuso. Lo abrimos y voy a comenzar a ejecutar todas. Como podemos darnos cuenta, tenemos un controlador difuso donde tengo lo que es la lógica difusa, que es una extensión de lógica clásica que permite manejar la incertidumbre y la interpretación de manera formal, que fue propuesta por Gottfried Hansen en 1965. Vamos ahora
a dar sobre este cuadrito de lógica clásica, donde nos indicaba que verdadero era uno o falso cero. Lógica difusa, en cambio, es los grados de verdad entre cero y uno. Esa es una gran diferencia. Nos vamos a ir al ejemplo. El siguiente ejemplo que tenemos el paso número uno, que es la instalación de librería, es donde hemos ejecutado el pig install skip fuzzy dentro de Colab, ya que esta librería es el motor del controlador. Junto a ella se importa NumPy para los arreglos numéricos y Matplotlib para todas las gráficas. Luego de eso tenemos el paso 2, que es la arquitectura del controlador, que se explica que un FLS tiene 4 bloques en cadenas de la fusificación, que convierte números en grados de pertenencia, el motor de inferencia que aplica reglas if, then, sí, entonces, y la desufficación convierte el resultado difuso de regreso a un número accionable. Como siguiente punto tenemos que son los pasos 3 y el 4, en donde tenemos las variables de membresía, que se crean 3 objetos, que son antecedente y consecuente, con sus universos de discurso. Luego, se define qué significa lingüísticamente cada valor. Por ejemplo, un error de menos 20 grados centígrados que pertenece casi totalmente al término negativo grande. Es decir, que cada término es una función triangular. Como siguiente punto tenemos el paso número 5, donde tenemos que vamos a visualizar las funciones de membresía. Aquí podemos darnos cuenta que se generan 3 gráficas que muestran cómo se superponen las funciones. Es importante verlas porque permite detectar si hay zonas sin coberturas, huecos o zonas saturadas. Pues debemos darnos cuenta, tenemos las gráficas, ahora tenemos el error de temperatura, las funciones de cambio de error y la potencia de calefacción. Vamos al paso número 6, que son las bases de las reglas, que si se codifican 15 reglas if then, cada regla combina un estado del error con un estado del cambio del error y produce un término de potencia. Entonces, esta es la regla de sí, entonces. ¿Ok? Nos vamos al paso número 7, donde nos muestra la prueba de inferencia. Por el caso de prueba de error, que es igual al menos 12 grados centígrados, delta error de menos 1,5 grados centígrados, el sistema nos va a calcular qué términos están activos y con qué grado, qué reglas se disparan y cómo se agrega el resultado de la variable de la salida. ¿Sí? Podemos darnos cuenta de la interpretación. Nos vamos al punto número 8, que es la visualización del proceso de desufficación, que nos indica que nos va a permitir visualizar el área de resultado. Podemos darnos cuenta del área de resultado de la inferencia sobre el universo de la potencia, el control de la gravedad y da el valor numérico final. Es decir, que va a ser el promedio ponderado de todos los puntos del área que se encuentran activadas. Por decir, la ecuación de la potencia nos va a dar un 36,31%. Como paso 9 tenemos la superficie del control D. Tenemos un control D que se evalúa el controlador para la combinación de errores y deltas grillas con 40 por 30. El resultado es una superficie que muestra el comportamiento global del controlador en zonas de alta potencia, como zonas frías que nos encuentran como poca potencia. Aquí tenemos
una imagen en 3D, como podemos dar cuenta. La superficie de control en 3D y el mapa de control que nos visualiza la superficie. Nos vamos al paso número 10, donde tenemos la simulación dinámica, que se corre un lazo de control durante 300 grados. Ya tenemos el paso número 11, que es la visualización de la respuesta dinámica. Y tenemos la visualización donde tres subgráficas muestran la evolución temporal de la temperatura convergiendo el set point, la señal de potencia que el FLS emite, y el error reduciéndose a cero. Se anota automáticamente al tiempo de estabilización. Aquí tenemos las tres, donde tenemos una, una muestra de las respuestas dinámicas del control difuso de un horno industrial. ¿Sí? Ahora nos vamos al paso número 12, donde tenemos la comparación de el FLS con on y off, encendido y apagado. Ya. Para apreciar la ventaja del control difuso, uso la simulación de on-off, que se corre el mismo horno con un controlador, el 100% de si es frío o el 0% si es caliente. Es decir, produce una señal suave y converge sin oscilar. Y el off-on llega al set point, por lo que oscila continuamente, lo que desgasta actuadores y consume mucho más energía. Tenemos la comparación del on-off, el controlador difuso versus el on-on en respuesta de temperatura. Comparación métrica de las métricas, como podemos ver el error final. El FLC es de 161.203 y el ON es de 10.123. Como último punto tenemos una función de consultar FDS del error, donde podemos darnos cuenta que tenemos los errores de negativos de menos 25 grados centígrados, que se encuentran como muy frío, más subiendo rápido, menos 15 que va frío más estable, menos 15 que es frío va bajando, menos 5 que es ligeramente frío, y tenemos el más 0.0 que, que debe ser la temperatura ideal. Y tenemos al límite que es el 25.0, que es muy caliente, más bajando. Como conclusión, puedo indicar que el controlador difuso demuestra ser una herramienta poderosa para manejar sistemas no lineales sin necesidad de un modelo matemático exacto. A través del método Mandani se logra traducir el conocimiento experto en reglas lingüísticas y sí, entonces, que producen señales de control suaves y precisas. Esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Soy la estudiante Mariuxia del Rocío Sánchez España del paralelo C1 de la carrera de Tecnología de la Información de octavo semestre. La exposición sobre las preguntas de presentaciones, tema que es lógica booleada y lógica difusa. Mi pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre la lógica booleada y la lógica difusa? La respuesta correcta de esta opción sería la A, que indica que la lógica booleada trabaja únicamente con valores verdaderos o falsos, mientras que la lógica difusa permite valores intermedios entre ambos. Esto significa que la lógica booleada solamente aceptan estados posibles. Por ejemplo, una afirmación puede ser verdadera o falsa. Representa de los valores 1 y 0. No existen puntos intermedios.
En cambio, la lógica difusa fue creada para representar situaciones del mundo real, donde las cosas no siempre son completamente verdaderas o completamente falsas. Por ejemplo, cuando decimos de una persona tiene calor, no necesariamente significa que tiene calor al 100%. Puede ser un poco de calor, bastante calor o mucho calor. La lógica difusa permite representar estos grados mediante valores entre 0 y 1. Gracias a esta característica, la lógica difusa es muy utilizada en sistemas inteligentes de control y que permite tomar decisiones más parecidas a los que se realiza un ser humano. En la pregunta del compendio, el tema es incertidumbre y probabilidad. Mi pregunta fue, según el compendio, ¿qué representa la probabilidad en comparación de una lógica difusa? La respuesta correcta en esta opción es la C, que indica que la probabilidad representa la posibilidad de ocurrencia de un suceso, mientras que la lógica difusa representa las similitudes de un evento en relación con otro. Aunque muchas personas piensan que la posibilidad y lógica difusa son la misma, en realidad son conceptos diferentes. La probabilidad se utiliza para medir qué tan posible es que ocurra un evento. Por ejemplo, cuando decimos que existe 80% de probabilidad de lluvia, estamos hablando de posibilidad de que ocurra este fenómeno. Por otro lado, la lógica difusa no mide probabilidades, sino grados de pertenencia y semejanza. Un ejemplo sería determinar qué tan caliente está una bebida. En lugar de clasificarla solamente como caliente o fría, la lógica difusa permite decir que está caliente en cierto grado. En el compendio también se presenta el ejemplo de una botella de agua, un valor de pertenencia de 0.8. Significa que el líquido es muy parecido a una completamente potable, mientras que una probabilidad de 0.8 en que el 80% de los casos de líquido podría ser potable. Por esta razón, la lógica difusa resulta muy útil para representar situaciones ambiguas o imprecisas, mientras que la probabilidad se enfoca en la posibilidad de que ocurra un evento. Bueno, también tenemos lo que es la respuesta de la pregunta de las clases sincrónicas. En esta respuesta nos dice dos cosas fundamentales. Primero, que la gran ventaja de la lógica difusa frente al aprendizaje profundo en su transparencia total, mientras que el aprendizaje profundo funciona como una caja negra, donde vemos resultados pero no entendemos cómo llegó a él. La lógica difusa es completamente explicable. Se basa a reglas claras, sencillas y legibles por cualquier persona, igual que el razonamiento humano. Sabemos exactamente por qué toma cada decisión, lo cual es vital para confiar en los sistemas que nos rodean. Segundo, explicar por qué hoy se combinan ambas tecnologías. La limitación de la lógica difusa es que para sistemas
muy complejos, escribir todas esas reglas a mano es prácticamente imposible por un ser humano. Entonces, la solución fue unir lo mejor de los dos mundos, usando la potencia del aprendizaje profundo para lo que las redes neuronales analicen los datos y generen unas reglas automáticas. Y luego usamos la lógica difusa para explicarlas, manteniendo todo claro, seguro y comprensible. Así logramos que el sistema potente, pero sobre todo sistema que podemos entender y controlar. Bueno, tenemos en lo que es la conclusión, que es que la lógica difusa permite representar situaciones del mundo real con distintos grados de verdad, mientras que la probabilidad que se utiliza en calcular posibilidad de ocurrencia de eventos, ambas herramientas son importantes dentro de la inteligencia artificial porque ayudan a tomar decisiones en entornos donde existen incertidumbre. Entonces, a todo esto la solución fue unir lo mejor de los dos mundos usando potencias y aprendizajes profundos para que las redes neuronales analicen datos que generen y esté todo claro, seguro y comprensible. Así logramos sistemas potentes, pero sobre todo sistemas que podemos entender y controlar. Muchísimas gracias, ingeniero. Que tenga una linda noche.